Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial del diseño geométrico de carreteras con AutoCAD Civil 3D. Hoy analizaremos el peralte en el alineamiento. Veremos cómo aplicar y ajustar el peralte en las curvas horizontales para garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios en la carretera. Muy bien, una vez que tenemos ya el diseño geométrico horizontal, aquí se ha eliminado el diseño geométrico anterior, el existente. Este sería la línea de ceros, aquí se puede ver esta línea de ceros. Vean que se ha tratado de ir por la línea de ceros, sin embargo, este desplazamiento obedece a que aquí se tiene que cumplir con los valores de las entretangencias y los radios. Entonces, por lo tanto, es difícil tratar de seguir en este caso la línea de ceros cuando se tiene estas otras elementos o otras consideraciones de diseño, ¿no? Aquí vean que en algunos casos va a haber mayor cortes, mayores rellenos, sin embargo, se sigue la parte de la línea de ceros, ¿no? Entonces, bien, con esta línea de ceros lo siguiente que vamos a hacer es el análisis del peralte. Entonces, al seleccionar, para ello vamos a hacer clic sobre el alineamiento. Después de eso lo que vamos a hacer es, aquí donde dice Super Elevation, aquí primero dice calcular o editar el peralte. Aquí le va a salir una ventana donde dice calcular. Entonces aquí vamos a poner que nos calcule. Lo primero que nos va a salir es que es un elemento pues no dividido o dividido, ¿no? En este caso sí corresponde, esta es una carretera de 2 carriles. Voy a poner siguiente. El ancho del carril, aquí vamos a poner que es simétrico o no es simétrico. Si no es simétrico, pues ingresamos en ambos casos. Si no es simétrico, pues sí. Después de eso, lo que habría que hacer es seleccionar cuál sería el ancho del carril, ¿no? El ancho del carril vamos a ponerle que sea 3.25, eso tiene que estar por norma, menos 2%, por ejemplo. Y vamos a ponerle siguiente. Aquí me va a decir cuánto es el ancho del espaldón, le voy a poner 1% y menos 2, pero obviamente todo esto está por norma, ¿no? Voy a poner el siguiente. Aquí me dice con cuál me va a comparar, el 10% también está por norma. Aquí también hay que revisar a qué se refiere, esto sería en las rectas, la distribución cuando tengo la configuración recta, curva circular simple y recta, el 67% se hace dentro de se hace la transición en la recta. Y si tengo una espiral, directamente el 100% se hace en espiral, ¿no? Pero aquí, pues esto también hay que ver por norma, le voy a poner 80% en la recta y 20% dentro de la curva. Voy a finalizar, al momento de finalizar, me va a aparecer un elemento como que ya se ha calculado. Vean que aquí me dice menos 2, que sería el bombeo, y pues esta sería la curva número 8, ¿no? Menos 2, y llega al 10, que sería el valor del peralte necesario, es decir, ese se calcula una vez que a partir del peralte máximo. Pero este peralte necesario, aquí en este caso, cuando las curvas tienen un radio igual al radio mínimo, va a ser igual al 10%, ¿no? 10%, 10%, 10%, aquí tenemos un traslape, ¿no? O sea, ahí se están montando algunos cálculos que ya los vamos a ver, ¿no? Pero primero veamos la parte del peralte necesario. Voy a hacer un ajuste aquí a la curva número 8, que dice aquí, curva número 8, curva número 1. Vamos a un ajuste de curva número 1 que dice 10%, que llega al 10%, ¿no? Voy a poner OK, y aquí en de aquí, aquí en los varios, aquí ya se ha dibujado, ¿no?, estos elementos. Pero voy a la curva 1 y en la curva 1 lo que voy a hacer es seleccionar esta curva, voy a editar la geometría y aquí le voy a aumentar la geometría. Le voy a aumentar la geometría de la primera, tiene incluso una espiral, o de la curva número 2. La curva número 2 que me dice que tiene un radio el radio de 110. Lo vamos a poner que sea de 140, vamos a ver si es que me da, porque a veces no suele dar, de 140. Voy a poner OK. He cambiado la 2, ¿no? Entonces ya que he cambiado la 2 y voy aquí nuevamente al seleccionar, aquí donde dice calcular o editar Super Elevation, me va a salir ya detalle de cada uno de estos cálculos, ¿no? Y en esta parte de los cálculos, vamos a ver donde dice, voy a poner la curva número 2, que es de aquí, curva número 2, me dice que está calculada, curva número 8, calculada,
voy a poner siguiente, este es el radio de 120, la siguiente es de 140. Hay un error en la numeración, pero esta sería la curva número 2. Esta sería la de 140 y me dice que es out of date, ¿no? Entonces yo lo que he hecho es, pues, he hecho unos ajustes y hay que recalcularla. Entonces voy a poner recalcularla. Aquí me va a decir con qué la quiere que le recalculemos, pues ya está recalculada, que serían todos los elementos que se ingresaron previamente. Y así sucesivamente, ¿no? Voy a cerrar esto y voy nuevamente aquí donde dice Super Elevation y voy donde dice ver la tabla anterior. Y aquí ver la tabla anterior, la primera recuerden que era de 10%, ahora la segunda había aumentado, esta sería la salida, la segunda había aumentado a 140 y el cálculo aún sigue siendo del 10%, porque bueno, porque está cerca. Podríamos elegir un valor mucho más alto, pero ya bueno, hay un traslape con las demás adelante. Voy a elegir uno, a ver si puedo elegir uno más, mucho más alto, simplemente para ver que el programa lo que hace es calcular también ese peralte necesario. Entonces voy a ponerle 160, vamos a ver si es que permite, si permite. Voy a cerrar, nuevamente voy a volver a recalcular. Esto está en la siguiente curva, que sería esta de aquí, recalcular, y ahí con eso pues ya tendríamos el nuevo valor del cálculo. El sistema métrico es 10% y ya. Vamos a ver aquí nuevamente, vamos a ver la parte del cálculo, esta sería la curva número 1, y bueno, todavía tiene el valor cercano al 10%, ¿no? Esto obviamente, mientras más alto sea el radio, este peralte debería disminuir, ¿no? Sin embargo, aquí como está muy cercano del radio mínimo, pues, da el mismo valor del 10%. El resto también, ven que da del 10% porque están utilizando simplemente los radios valores al mínimo. Bien, ¿cómo puedo eliminar estos de aquí? Estos están asociados, o si ya no me interesa que aparezcan en realidad porque no aparecen dentro del cálculo de los planos finales. Si yo voy, estos están asociados al alineamiento. Si voy al alineamiento y voy donde dice el estilo del alineamiento, aquí podemos ver qué es lo que están apareciendo. Todos estos elementos están apareciendo en el estilo, ¿no? Pero aquí lo que más me interesa está asociado a una etiqueta, ¿no? Y en esta etiqueta, si yo selecciono cualquiera de estas etiquetas, por ejemplo aquí, esta etiqueta, voy donde dice Edit Label Groups. Y Edit Label Groups, aquí tenemos todos estos elementos y aquí está, al último ya estaba por defecto colocado que me aparezcan los elementos críticos del peralte. Si yo lo quito, pongo aplicar, pues desaparece, ¿no? Por otro lado, si yo quiero que vuelvan a aparecer, pues lo puedo buscar y aquí me dice Super Elevation Critical Points, elijo el que corresponde, el Critical Points, entonces, por ejemplo, pongo Add, todos, OK, pongo OK, pongo aplicar y ahí me va a salir, es otro tipo de muestra, ¿no? Si yo quiero si este es el que es el adecuado para mis proyectos, entonces yo puedo guardar label set, ¿no? Entonces todo esto se guarda. O puedo importar alguno que ya esté. Vean que yo voy a importar uno de los que ya estaban previamente, que all, etiquetas, que aquí me va a restablecer el que estaba. Voy a poner OK y aquí me aparece cuál era el que estaba previamente, ¿no? Que ha sido Super Elevation Symbols. Y aquí voy a poner cancelar y aquí lo que nos va a aparecer es, vean que si tenemos en una curva, tenemos en primer lugar, antes de ingresar a la curva, lo que vamos a tener es el bombeo, el normal, del menos 2, el siguiente va a ser menos 2 y 0, el siguiente va a ser menos 2 y más 2, ¿no? Que sería aquí en la tangente espiral. Después de eso ya aquí se va a alcanzar en todo este tramo al 10% y aquí tendríamos ya la curva circular simple que se mantiene todo el 10% en todo ese tramo. Y a la salida también pues aparece algo parecido, ¿no? Veamos estos traslapes, ven que aquí por eso es necesario el hacer este análisis de las entretangencias mínimas. Vean que aquí hay un traslape ya entre esta curva de acá, entre la transición del peralte de una y otra curva, ¿no? Obviamente aquí lo podemos llegar a resolver, pero pues lo ideal sería hacer ese análisis previo. Se puede llegar a resolver que se denomina peralte forzado. Voy a cerrar esto, nuevamente voy a seleccionar el alineamiento para hacer ese peralte forzado. En la parte de arriba lo que voy a hacer es aquí en Super Elevation, donde dice crear Super Elevation View, simplemente para poder visualizarlo. Es lo que me va a mostrar, ¿no? Super Elevation View, todas estas líneas me van a crear del alineamiento nuevo, voy a poner OK
y en la parte de arriba, en la parte superior, voy a poner, bueno, aquí lo puse, y aquí quedaría el gráfico de el peralte. Aquí tenemos el peralte, toda la parte de las transiciones, todas las partes de las longitudes, esa sería la curva número 8. Tenemos las longitudes, ese 80% que hemos colocado aquí hay que verificar que se tenga ese 80% y así sucesivamente, ¿no? Ve que aquí tenemos en la curva 2 y curva 3 tenemos ese problema de estos peraltes, ¿no? Entonces aquí una de las, idealmente sería que tengamos algo como esto, que hay espacio para poder hacer las transiciones, ¿no? Pero en el caso de que no se pueda y ya cumplamos con la norma de las entretangencias, entonces lo que podríamos hacer es resolverlo mediante el peralte forzado. Entonces para ello vamos a seleccionar el alineamiento, voy a seleccionar aquí donde dice View Tabular Editor y aquí nos va a aparecer, aquí simplemente lo que voy a hacer es moverlo para que se vea simplemente el cambio que hay entre uno y otro. Entonces aquí vamos a tener ya estos elementos aquí donde nos dice que hay un problema, ¿no? Entonces significa que hay una superposición del peralte. Entonces lo que voy a hacer es en Level Crown voy a poner OK, que se resuelva, ¿no? Y aquí vean que hay un peralte forzado. No hay una transición así como esto, si hay un peralte, lo que hace es obligar que tenga una pendiente más fuerte y tenga esto, ¿no? Entonces esa es no es lo ideal, esto sería lo ideal, esto es una transición cómoda para los conductores y esta sería una transición incómoda y peligrosa también, ¿no? Entonces lo mismo en los otros casos también se pueden hacer pues algo parecido, ¿no? Y esto es con respecto a la parte del peralte. Hoy hemos aprendido a analizar y aplicar los peraltes en el alineamiento. En el próximo video estimaremos el sobreancho necesario en el diseño horizontal. Gracias por acompañarme en este tutorial, nos vemos en el siguiente.